Gracias. Buen día. Supongo que ya habrán recibido la clase de trastornos ácido-base, ¿no? Que son 2 clases. Si estoy hablando de las clases grabadas que he dado yo, que son de esta semana, trastornos ácido-base 1 y 2 y infecciones urinarias. Algunos comentarios sobre esas clases para ordenarlos un poco, porque no he tenido oportunidad de hablar sobre ellos directamente. De trastornos ácido-base 1 y 2, les sugiero que lean bien, que estudien bien el cuadrito de los trastornos ácido-base, las alteraciones primarias y los mecanismos de compensación, ¿no? Los movimientos de compensación o de corrección. Y tengan muy en cuenta en lo que es la primera parte de la clase el tema de la acidosis metabólica. Muy importante que lean con detenimiento la distinción entre acidosis metabólica con anión GAP normal y anión GAP elevado, o sea, el concepto de brecha aniónica. Entonces, les aconsejo que estudien bien ese punto, ¿no? El concepto de acidosis metabólica en relación con el concepto de brecha aniónica. Al respecto, un comentario: la fórmula que van a ver ahí de cálculo de anión GAP y brecha aniónica, si ustedes lo comparan con otros libros de texto, van a ver que es muy distinta. La fórmula de cálculo de brecha aniónica y anión GAP de mi clase está basada en el texto de Harrison, que es una fórmula simplificada y que permite un uso mucho más amable de la fórmula, ¿no? Las fórmulas que van a ver en otros libros es media confusa, entonces traten de usar ese cálculo de brecha aniónica con la fórmula que les propongo en esa clase. No sé si alguien tuvo alguna dificultad con ese tema. Y en la segunda parte de la clase de trastornos ácido-base, que se dedica a la alcalosis metabólica, les sugiero que entiendan bien la diferencia entre mecanismos generadores de alcalosis metabólica y mecanismos que mantienen la alcalosis metabólica. Ese sería otro punto importante a tener en cuenta. Esa discriminación entre lo que genera alcalosis metabólica y lo que la mantiene. La última parte de esa segunda clase se dedica al procedimiento de lectura de los protocolos de gases, léanla. Y la parte final, que está dedicada al cociente delta-delta, bueno, eso lo pueden dejar. Cociente delta-delta ya es un tema un poco más complejo, que lo usamos para distinguir trastornos ácido-base simples de trastornos ácido-base mixtos, o sea que el cociente delta-delta hasta el final de esa clase no hace falta que lo estudien, pero sí, entonces, bien estudiado brecha aniónica, bien estudiado mecanismos de generación y mantenimiento de alcalosis metabólica y el procedimiento para interpretar los gases. ¿Alguna pregunta sobre ese tema, trastornos ácido-base? Yo tengo una duda. Sí. El valor normal de la brecha aniónica, porque leí como que a veces es de 8 y 10. Sí, oscila pues entre 10 y 12. Entre 10 y 12. Entre 10 y 12. Porque acá por ahí dice que ya 12 como que ya es aumentado. 10 y 12. De todas formas, acordate que el cálculo de brecha aniónica te sirve más que todo para clasificar la acidosis en 2 grandes grupos, ¿no?
Ahora, cuando vos tenés una brecha o una acidosis metabólica con una brecha elevada, sobre todo si el paciente está en shock, el mejor procedimiento para precisar es la medición de ácido láctico. Eso ahí lo aclaro, ¿no? Porque el nivel de brecha no correlaciona tan bien con la gravedad del cuadro. En cambio, la medición de ácido láctico sí. O sea, ante la sospecha de una acidosis metabólica con brecha anémica elevada, sobre todo en el caso del shock, o sospecha de shock, medición de ácido láctico. Ese es un concepto que también está ahí muy enfatizado. La fórmula, ¿cuál usaste? La fórmula de la clase. Porque si vas a otros libros, sabes que esa fórmula es un choclo inentendible. En cambio, la fórmula de Harrison, que es la que yo te pongo ahí, es la más llevadera. Es más fácil de calcular, ¿no? ¿Alguna otra pregunta con trastornos ácido-base? Respecto a la clase anterior, que es injuria renal aguda, ¿alguna pregunta quedó ahí flotando? La clase del día jueves, ayer. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. ¿Puedes diferenciar sobre una prerrenal de una renal? Que ponía como un cociente entre urea y creatinina. O si querés boom, que es la mitad, boom, nitrógeno ureico sanguíneo, Sí. creatinina, que es lo mismo. No entiendo acá por qué en la prerrenal esto es mayor a 40, en la renal menor. Sí, yo creo que esa pregunta me la hicieron ahí. Yo dice, cociente urea, creatinina, ¿no? Sí. Que es mayor a qué? A 40. Si usan el boom, que es lo mismo que la urea, creatinina es mayor a 20. Porque aumenta mucho la urea en las prerrenales. La creatinina no aumenta demasiado. Fíjense que incluso que la creatinina se secreta por el túbulo. O sea que si el túbulo está bien y el filtrado no cae mucho, la creatinina no se eleva. ¿Por qué se eleva tanto la urea en las prerrenales? Bueno, un poquito por la concentración. En realidad yo no fui muy preciso en la explicación, pero si vos pensás que en la prerrenal hay, sobre todo a nivel proximal, hay una gran absorción de ¿qué? De sodio y de agua. Eso lo explicamos, ¿no? Las prerrenales, debido a los estímulos generados por la hipovolemia real o efectiva, en el túbulo hay una gran absorción de sodio y de agua, ¿se entiende? Y esa reabsorción de sodio y de agua de la prerrenal arrastra pasivamente ¿qué? Urea. Por eso la urea también está más alta. ¿Se entiende? Vendría a ser una expresión más de la avidez que tiene el riñón de retener agua y sodio y arrastra urea. Igual este cociente, todos estos cocientes tómenlo con pinzas porque pueden dar valores falsos, depende de la circunstancia. Por ejemplo, si el paciente tiene una falla hepática importante donde la producción de urea está disminuida, quizás no te dé tan bien, ¿no? Todos los cocientes que vimos, el FENA, el sodio urinario, todos esos cocientes son orientadores, pero pueden dar de alguna manera una pista falsa si uno se confía demasiado. O sea que para hacer diagnóstico de prerrenal o de renal hay que tener en cuenta todo el contexto clínico del paciente. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre los temas? La otra clase que está grabada, que he dado yo, que es infecciones urinarias, no creo que les traiga mucho problema. Ahí hagan hincapié en la diferencia entre una infección urinaria complicada de una no complicada. O sea, cuáles son los elementos que nos llevan a pensar que una cistitis o una pilonefritis es complicada
o no. Ese es un concepto que tienen que tener bien en mente. Bueno, la clase de hoy es un poquito complementaria de la clase de ayer. Ayer vimos injuria renal aguda y la definimos como un síndrome que evoluciona ¿qué? En horas o días, con caída del filtrado glomerular y trastornos ácido-base y acumulación de nitrógeno, hiperazoemia. Hay cuadros que están a mitad de camino entre la injuria renal aguda, que es lo que hemos dicho, y la enfermedad renal crónica. Hablamos de enfermedad renal crónica cuando el problema dura más de ¿qué? De 3 meses. Hay entidades que evolucionan más tórpidamente, más lentamente. A veces evolucionan como injuria renal aguda, pero a veces se toman un curso un poquito más lento, pero no por eso dejan de ser graves. Son las que entran dentro de lo que se llama insuficiencia renal rápidamente progresiva. Es decir, cuadros de deterioro de la función renal que progresan en días y no llegan a más de 2-3 meses. Ya son 3 meses y sería una enfermedad renal crónica. Estas entidades que tienen una evolución un poquito más lenta en lo que se refiere al daño renal, suelen ser bastante agresivas. O sea, el hecho de que evolucionen de manera más lenta no les quita agresividad. Suelen ser entidades muy agresivas. Y afortunadamente no son frecuentes. O sea que las que van a ver hoy, salvo una que vamos a un poquito por alto, salvo una, son cuadros relativamente poco frecuentes. Pero tienen que tener una idea general de cuáles son. No hace falta que las conozcan en profundidad, pero tienen que saber algo de ellas como para poder reconocerlas. Básicamente son 2 grandes grupos. Son síndromes relacionados con el daño de la microcirculación. Eso es un grupo de entidades, o sea, entidades con daño microangiopático, o sea, del endotelio de la pequeña circulación, es un grupo, y por supuesto eso repercute en el riñón. Y el otro grupo de enfermedades que tienen esta evolución rápidamente progresiva son las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Son los 2 grandes grupos de entidades que tienen este comportamiento que, como he dicho, se desarrolla a lo largo de semanas y a veces un par de meses. Vamos a hablar entonces primero de los síndromes microangiopáticos que pueden producir insuficiencia renal rápidamente progresiva. Son básicamente estos 4: la hipertensión arterial maligna, el síndrome de embolias de cristal, colesterol, el síndrome urémico hemolítico, que sí se ve con frecuencia, en pediatría sobre todo, y la púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces vamos a dar unas palabritas de cada uno de ellos para ver de qué se trata. La hipertensión arterial maligna tiene como elementos característicos valores elevados de presión arterial, generalmente diastólicas de 130 o superiores, un compromiso importante en el fondo de ojo,
en grado 3, retinopatía grado 3 o 4. Y bueno, por supuesto lo que les decía, y deterioro de la función renal, que puede ser muy agudo, o sea, puede dar una injuria renal aguda, o el cuadro de rápidamente progresiva a lo largo de semanas. Hipertensión arterial maligna. No es un cuadro frecuente, pero se pueden encontrar alguna vez con uno de estos pacientes. Entonces, el dato de la presión es interesante, pero un dato muy importante es el fondo de ojo. Estos cuadros fundamentales del fondo de ojo, ¿no? Bueno, este es un fondo de ojo normal que nos salió muy clarito. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? El disco óptico de la papila, ¿la ven ahí? Bueno, se ve el disco óptico. Los vasos más oscuros, ¿cuáles son? Las venas, y los vasos más claritos son las arterias, ¿no? Se ve el disco óptico bien neto, las venas más oscuras y un poquito más gruesas, y las arterias más claras con brillo. Ese es el fondo de ojo normal. Y este es el fondo de ojo grado 4. ¿Qué pasó con el disco óptico? Tendría que estar acá, ¿lo ven? No se ve porque tiene edema, edema de papila se llama. El disco óptico tiene los bordes que edematizados, ese es el dato clave, el edema de papila. El edema de la papila. Y aparte ven estas lesiones que son exudados. Exudados y los vasos alterados en las venas ingurgitadas. Entonces, si un paciente está con cifras muy elevadas de presión arterial, este fondo de ojo y una función renal que se empieza a deteriorar en el transcurso de los días, hacen diagnóstico de hipertensión arterial maligna o acelerada. Estos pacientes conforman ya un grupo de pacientes con insuficiencia rápidamente progresiva. El otro síndrome que no se ve con mucha frecuencia, pero yo creo que cada día se va a ver más seguido, hoy en día es relativamente poco frecuente, pero es probable que con el paso del tiempo sea más frecuente, es el síndrome de embolia de colesterol. Son pacientes que tienen aterosclerosis muy avanzada, o sea, sus vasos están llenos de ¿qué? De placas ateromatosas, y ya sea de manera espontánea, por el tamaño de las placas, o muchas veces por procedimientos que hace el médico, procedimientos de cateterismo, o por el uso de anticoagulantes, esas placas se desprenden material que es colesterol, y ese colesterol emboliza en el riñón, generando una insuficiencia rápidamente progresiva, en la piel sobre todo, y en la retina. Entonces, pacientes añosos, generalmente hipertensos y diabéticos, muchas veces con procedimientos vasculares invasivos, con cuadros cutáneos, neurológicos y oculares, y la insuficiencia rápidamente progresiva. Esto va a ser cada vez más frecuente, porque fíjese que la edad de la población que aumenta y el uso de procedimientos invasivos también cada vez es más frecuente en este grupo etario, así que esto no es de extrañar que en los próximos años sean relativamente frecuentes. Síndrome de embolias de cristales de colesterol, que desprendidos de la placa. Este es un cuadro típico, el dedo azul, es una embolia periférica en la piel. Esto es muy típico.
Y otra cosa muy típica es esto, que ven acá. Zonas azuladas, reticuladas, ¿no? Es una cianosis periférica que se llama livedo reticularis, livedo, de livideces, livedo reticularis. Se puede ver en las plantas o en los muslos, livedo. Y acá miran, este es un fondo de ojo y ahí, bueno, se ve muy bien el cristal de colesterol que impactó en el fondo de ojo. Bien. Después hay un grupo de entidades, todas estas entidades son, insisto, relativamente poco frecuentes, pero esta es particularmente importante porque en pediatría. El síndrome urémico hemolítico lo van a ver mucho en pediatría. Es la principal causa de injuria renal aguda en chicos. Es la principal causa de injuria renal aguda en chicos. Y muchos de ellos van a insuficiencia renal crónica. Y Argentina está a la cabeza, o está ahí entre las primeras países con mayor incidencia mundial de síndrome urémico hemolítico. Tenemos ese triste privilegio. Entonces afecta a chicos, lactantes menores de 5 años, diarrea, a veces con sangre, y después el cuadro aparece acá, en realidad, la fiebre es relativo, ¿no? Aparece dolor abdominal, oligoanuria, síntomas que acá no lo puse, de anemia y plaquetopenia, deterioro de la función renal, puede haber cuadros neurológicos, y el cuadro es generado por la Escherichia coli enterohemorrágica, que es la que produce una toxina llamada Shiga. Esta toxina lo que hace es lesión microangiopática, o sea, daña el endotelio, y ese daño endotelial produce la anemia hemolítica microangiopática, o sea, los glóbulos rojos se rompen por el endotelio que está dañado, y esto también repercute en el riñón y en el sistema nervioso central. ¿Se puede ver en adultos? Sí, se puede ver en adultos, pero generalmente se ve más bien en chicos. En chicos es una patología que se ve, frecuente. Ténganla en cuenta, en pediatría les hablarán más en detalle. En los adultos vemos esto, que sería el equivalente a... algunos lo ponen dentro del mismo espectro de enfermedades, el síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Por qué? Porque son microangiopáticas, lesiones donde lo fundamental es la lesión de la microcirculación, en este caso por otra alteración, que es un anticuerpo que ataca una proteína que regula el factor de von Willebrand, y esto genera polímeros de von Willebrand que liberan sustancias procoagulantes y que dañan el endotelio. Este cuadro no es muy frecuente, pero lo pueden ver en pacientes con cáncer metastásico, infecciones, quimioterapias agresivas, a veces se ha visto en el embarazo, lesión endotelial. Todo lo que estamos viendo ahora tienen lesiones endoteliales, salvo la embolia por cristales del colesterol, que ya es más bien una embolia. Las otras tres, la hipertensión maligna, el síndrome urémico hemolítico, y esta, lo que hay es daño endotelial y anemia microangiopática, o sea, el endotelio hace que los glóbulos rojos se rompan, y aparte se produzcan fenómenos de alteración de la coagulación con plaquetopenia. El síndrome clásico de púrpura trombocitopénica trombótica es la anemia microangiopática, por
por eso la prueba de Coombs, fiebre, la insuficiencia renal, que puede ser aguda o rápidamente progresiva, como les había dicho, y el déficit neurológico fluctuante. Cosa que también se puede ver en el síndrome urémico hemolítico. Por eso algunos textos las colocan casi como entidades idénticas, ¿no? O sea, dentro del mismo espectro neurológico. Pero esta se ve más en adultos y tiene de déficit neurológico fluctuante, parecias, convulsiones, etc. Bien. Una preguntita, ¿qué es una púrpura? Pregunto, ¿no? Porque por ahí uno pone palabras y después quedan ahí como, ¿qué es una púrpura? Porque hay muchas púrpuras, ¿no? Esta es una púrpura que se llama trombocitopénica trombótica, pero van a haber muchas púrpuras. No sé si ya habrán visto alguna, habrán hablado de alguna púrpura. ¿Qué es una púrpura? ¿De qué? Claro. Púrpura significa extravasaciones sanguíneas a nivel de qué? De mucosas o piel. Eso es una púrpura. Que pueden ser qué? Lesiones pequeñas, petequias, pueden ser lesiones más grandes, equimosis, pueden ser de causa hematológica o no. Hay púrpuras de todo tipo. Hay plaquetopénicas y no plaquetopénicas. O sea, la palabra púrpura es una palabra muy amplia. Entonces, cuando dicen púrpura, hay que ver bien. También hay una púrpura por tomar sol, la púrpura solar, ¿no? La gente que está todo el tiempo, púrpura solar. O sea, púrpura de todos los colores, de todas las magnitudes. Pero lo común es la presencia de extravasaciones de sangre en las mucosas y en la piel, petequias, equimosis, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? A ver quién se atreve a decir. Bueno, para que haya hematoma tiene que haber acumulación de sangre que le dé forma. Y acá en estos casos la acumulación suele ser en la dermis, o sea que no alcanza a deformar el tejido. Si vos palpás esto, tiende a ser chato. Son equimosis. La púrpura puede ser petequias cuando son lesiones muy pequeñitas, 2-3 milímetros. Petequias, cuando son mayores, 3 milímetros más grandotas, se llaman equimosis. Son equimosis en un paciente con púrpura trombocitopénica trombótica. Si a este paciente entonces le hacen seguimiento, van a ver que tiene falla renal rápidamente que progresiva, o sea, tiene la creatinina de hoy de 1.8 y la semana que viene de 2, anemia microangiopática, o sea, la anemia hemolítica, o sea, los glóbulos rojos se rompen porque el endotelio está lesionado, trastornos neurológicos, etc. Trombocitopénica trombótica. Mirá, ictericia no está dentro del espectro clásico de la péntada de la PTT es esta. La hemólisis te puede dar alguna ictericia leve, o sea, pero por la hemólisis, que suele ser ictericia de bajo grado, de 3-4 miligramos. O sea, una ictericia vinculada a la anemia hemolítica, pero no mucho más, no es una ictericia que llame la atención.
Otro dato otro tema que yo les quiero también aclarar, porque el tema de púrpura a veces, un paciente con púrpura y alteración del sedimento urinario, por ejemplo, que tenga petequias, equimosis y un sedimento urinario con cilindros hemáticos, ¿en qué pensarían? Tiene sedimento urinario con glóbulos rojos dismórficos y algún sedimento, algún cilindro hemático. Una glomerulonefritis aguda. Tuvieron clase de glomerulonefritis aguda ya, ¿no? ¿El síndrome nefrítico? Sí. Bien. ¿Cuál es la causa más común de síndrome nefrítico en la población occidental? La posinfecciosa, sí. También llamada como. Bueno, son todas, sí, todas tienen proliferación endocapilar. En general son la nefropatía por IgA. Son por IgA. La enfermedad de Berger. O nefropatía por IgA. La causa más común de ¿qué? De glomerulonefritis aguda en nuestra población y en buena parte del mundo. Fíjense que esa glomerulonefritis aguda por IgA, que es la más común, y que suele tener una evolución que es maligna o benigna. Benigna, o sea, rara vez hace una complicación de tipo falla renal. A veces tienen púrpura. ¿Se entiende? Entonces, no se confundan. La glomerulonefritis más común, que es la por IgA o enfermedad de Berger, a veces también se acompaña de una púrpura. Pero es una púrpura que no tiene nada que ver con ¿qué? Con esta. Porque estas son púrpuras que microangiopáticas, trombocitopénicas, agresivas. En cambio, la de la glomerulonefritis por IgA suele ser una púrpura bastante común, pero poco agresiva. Generalmente la madre o el padre se pega un susto, se ve sobre todo en adolescentes, chicos y adolescentes, pero también en muchos adultos. Ven esto, ¿qué son estos? Son petequias. En verdad, si las tocan son palpables, púrpura palpable. Son máculas. En verdad, eso son máculas, son pequeños nodulitos palpables, una púrpura palpable. Y lo típico de estos pacientes, ustedes tienen que mirarle siempre ¿qué? La cola. Siempre mirarle la cola. Eso se llama púrpura de ¿qué? De Schott-Enoch. La van a ver con cierta frecuencia, es un trastorno relativamente frecuente, benigno, entonces de la glomerulonefritis por IgA, posinfecciosa, que es la más común, y esta púrpura es absolutamente, digamos, menos grave que esta, ¿no? Esta sí, por suerte esta es muy rara, esta no, esta la van a ver seguido. La púrpura de Schott-Enoch. Como les decía, hay púrpura para todos los gustos, púrpuras que son muy graves y púrpuras que no tanto. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos entonces ahora al segundo grupo de entidades que pueden producir una glomerulonefritis
glomerulonefritis rápidamente progresiva. El primer grupo eran básicamente microangiopáticas, lesiones microangiopáticas, salvo la embolia de cristales de colesterol, eran todas básicamente microangiopáticas, con anemia hemolítica, trombocitopenia y otras cuestiones. El segundo grupo de entidades que tienen comportamiento rápidamente progresivo, o sea, daño renal de semanas a unos meses, son estas. Estas glomerulonefritis tienen una particularidad que es la proliferación del epitelio glomerular, o sea, dentro del espacio de Bowman hay una proliferación del epitelio parietal que ocupa el espacio de Bowman formando ¿qué? Semilunas. Y eso aplasta ¿qué? El ovillo glomerular. Se llaman semilunas. ¿De acuerdo? También se llaman extracapilares, porque el proceso está ubicado fuera del ovillo capilar del glomérulo. Y generalmente cursan ¿con qué? Con un síndrome ¿qué? Nefrítico. O sea, hematuria que puede ser macroscópica o microscópica y proteinuria generalmente de un rango no nefrótico. ¿Las mencionaron en la clase de síndrome nefrítico estas? ¿Sí? ¿Las mencionaron? Bueno, son básicamente estas 5. No hace falta que las conozcan en detalle, simplemente tener una idea de que las 3 primeras son las más importantes. La primera es la producida por anticuerpos contra la membrana basal glomerular. La segunda es por inmunocomplejos, que puede ser posinfecciosa. Y la tercera son por vasculitis. Vasculitis de pequeños vasos que tienen este anticuerpo llamado ANCA. Eso es lo que tienen que saber. Después hay otras 2 más que son menos frecuentes. No viene el caso que las conozcan en detalle. Entonces, 3 grandes posibilidades. Les explicaron lo que era un ANCA, ¿no? Son anticuerpos anticitoplasma neutrófilo. Hay 2 tipos, P-ANCA y C-ANCA, cada cual tiene una patología más típica y son propios de estas vasculitis de pequeños vasos que afectan el riñón. Bien, lo interesante es que muchas de estas glomerulonefritis rápidamente progresivas, sobre todo entonces la tipo 1 y la tipo 3, la tipo 1 y tipo 3, lo interesante es que suelen, acá les puse, acá está la semiluna, ¿la ven, no? El glomérulo colapsado, este es el ovillo glomerular colapsado y la cápsula de Bowman ocupada por epitelio parietal que forma la semiluna. Lo interesante es que esas glomerulonefritis rápidamente progresivas, la tipo 1 y la tipo 2, a veces dan lo que se llama el síndrome pulmón-riñón. O sea que la agresión vasculítica o inmunológica en el primer caso y vasculítica en el segundo caso, ataca simultáneamente al pulmón y al riñón. Entonces tenemos lo que se llama síndrome riñón-pulmón. Tenemos la glomerulonefritis por un lado y del lado del pulmón tenemos una hemorragia alveolar. Son 2 blancos simultáneos.
En la tipo 1, que es, como hemos visto, por los anticuerpos antimembrana basal glomerular, también estos anticuerpos pueden reaccionar contra la membrana basal de ¿qué? Del alvéolo, ¿no? Porque comparten el colágeno 4 comparten antígenos, y entonces se puede producir lo que se llama el síndrome de Goodpasture, ¿no? Que es glomerulonefritis aguda y hemorragia pulmonar, con anticuerpos antimembrana basal glomerular. Se lo mencionaron, este síndrome, ¿no? Sí. Raro, pero lo pueden ver. Esto sería en el primer caso. Y en el caso de las vasculitis de pequeño vaso, o sea, las que tienen ANCA, cualquiera de estas tres también puede producir hemorragia alveolar, porque la vasculitis también afecta al parénquima pulmonar, al mismo tiempo que producen la glomerulonefritis en el riñón. Entonces, cuadro clínico, disnea, puede haber hemóptisis, hematuria, edemas, y deterioro rápido y progresivo de la función renal. No son entidades frecuentes, pero tienen que estar atentos porque son patologías extremadamente graves. Extremadamente graves, o sea, cuando detectan estas cosas, automáticamente hay que derivarlos al nefrólogo, porque requieren tratamientos sofisticados, muy sofisticados. Entonces, estos pacientes, sedimento nefrítico, aumento de la creatinina y hallazgos pulmonares, urgente al nefrólogo. ¿Está claro? Este es un paciente con disnea, hematuria y deterioro rápido de la función renal. Esta placa la van a ver muy seguido. ¿Qué característica tiene técnica? No les voy a pedir que me digan qué hay en la placa, sino de la técnica de la placa. Porque esta placa la van a ver seguido, ¿no? ¿Qué técnica tiene esta placa? Es una portátil. ¿Entienden la diferencia entre una portátil y una placa convencional de tórax? ¿Todos entienden la diferencia? ¿Cómo? Es la que se hace a nivel, o sea, no lo trasladan al paciente, sino que está dentro de donde está internado en la misma sala, y la diferencia es que las escápulas no están cómodamente puestas, sino que se saca como se puede, digamos, del paciente. Sí, es cierto eso, pero hay una diferencia clave. ¿Cuál es? Claro, la radiografía convencional de tórax se pone el chasis que en el pecho y el rayo viene ¿qué? De atrás. ¿A cuánto? A 1,90 m. Por eso se llaman tele de lejos, radiografía de tórax. Entonces, que el rayo venga bien de atrás y que la placa esté ubicada sobre el pecho, ¿qué evita con eso? ¿Qué evitamos? Las distorsiones de las estructuras, ¿no? Evitamos las sombras que se puedan generar. Si el rayo viene muy cortito, por ahí se genera una sombra, una difracción muy grande. Entonces, colocando el rayo muy atrás y la placa pegada ¿a qué? Al corazón, la forma del corazón y del mediastino sale lo más cercana ¿a qué? A lo normal. ¿Se entiende? Esa es la teleradiografía de tórax. Ojo con estas, estas son portátiles, nada que ver. Se sacan en la cama del paciente. Este está en terapia intensiva, este hombre. La placa la colocan ¿dónde? En la espalda. Y el tubo está ¿qué? Acá adelante, a poca distancia. Entonces, ¿qué pasa? Si la placa está acá y el tubo está acá, a corta distancia, ¿qué pasa? Todo se distorsiona. O sea, son placas que nos sirven, por ejemplo, para mirar
el índice cardiotorácico. ¿Se entiende? Aparte los diafragmas suelen estar ¿qué? Más altos porque el paciente está acostado. O sea, son placas muy distorsionadas que solamente sirven para ¿qué? Para ver si hay ¿qué? Radioopacidad en el ¿qué? En el pulmón, o sea, para diagnosticar una neumonía y no mucho más. ¿Se entiende? El valor de una portátil, acá creo que dice portátil, ¿no? Sí, ahí está, portátil. Esta es una portátil de tórax. Entonces, fíjense lo importante que es saber la técnica de la placa antes de interpretarla. Bien, sabido que es una portátil, yo no sé si tengo más acá, ¿ves? Sí, acá tiene un tubo, ¿lo ven ahí? El tubo debe ser de la máscara de oxígeno. Sabiendo que es una portátil, ¿qué ven ahí? ¿Cómo leen esta placa? En radiografía hablamos de qué? De imágenes radiopacas o radiolúcidas. No hay mucho más. Entonces, ¿qué dicen? Anímense. ¿Qué se ve? Imágenes radiopacas bilaterales. ¿Se ven? Imágenes radiopacas bilaterales. Como tiene hematuria y deterioro de la función renal, ¿qué estoy sospechando acá con este paciente? Que pueda tener un compromiso de hemorragia ¿qué? Alveolar. Si este paciente está en condiciones, ¿qué le debería hacer? Si podemos trasladarlo fuera de la unidad de terapia intensiva, ¿qué le podríamos hacer? ¿Qué es esto? Sí, pero no me digan que es una tomografía computada porque hasta el altura de partida me tienen que decir algo más. Es una tomografía computada de tórax con ventana pulmonar. Perfecto. Ventana pulmonar. O sea, me permite ver bien el parénquima. ¿Y cómo describen lo que ven en el parénquima? Consolidación es un patrón. En tomografía hablamos de imagen de hiperatenuación o de hipoatenuación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay hiperatenuación o hipoatenuación. Si querés hablar también de opacidades o de densidades, ¿no? Serían las palabras que se emplean. Entonces, para hablar de hiperatenuación o hiperdensidad del orden de ¿qué? De la condensación, tiene que ser algo tan condensado que no deberías distinguir los vasos dentro del tejido comprometido. Acá lo estoy distinguiendo los vasos. Entonces, está cerca de ser una condensación, pero no alcanza, está un grado menos. O sea, los lobulillos hepáticos, todos los lobulillos hepáticos están rellenos de ¿qué? De algo que no es aire, que en este caso podría ser sangre, pero que no alcanza a pacificarlos completamente. ¿Cómo se llama este patrón? Vidrio esmerilado. O sea, es un gradito menos de la condensación. Es un patrón de vidrio esmerilado, o sea, es una hiperatenuación o aumento de la densidad bilateral en patrón de vidrio esmerilado, que incluso me permite ver los vasos. Los vasos los veo, pero además de los vasos veo toda esta imagen de hiperatenuación que me habla de que hay algo que está ocupando o rellenando ¿qué? Los lobulillos, los acinos. Entonces, con este cuadro puedo arrimar el bochín a el diagnóstico de
un síndrome riñón-pulmón o pulmón-renal. Estos pacientes por lo general van al nefrólogo y generalmente terminan con una biopsia renal, para después decir cuál es el tratamiento definitivo, ¿no? Cuadros graves, muy graves. Sí. Un paciente así, con el compromiso tanto pulmonar como renal, ¿no tiene mucho valor en la tomografía lo que vemos en el riñón? No te entiendo. Si me aportaría algo, cuando yo le hago la tomografía a un paciente con esta sospecha, si se puede ver algo en el riñón. Sé que el diagnóstico es por biopsia, pero ¿hay algún dato subjetivo? Claro, porque vos lo que querés llegar a la conclusión es de observar esto. Vos querés ver, confirmar que estén estas semilunas, porque ahí tenés que hacer ahí ya te da el aval para hacer tratamientos muy agresivos. O sea, no que le vas a dar un poquito de prednisona, un poquito, no, son tratamientos de la gran 7, son pulsos de corticoides, son tratamientos muy agresivos. Entonces vos tenés que tener firmemente el diagnóstico establecido. ¿Se entiende? Por ejemplo, en un paciente como este, ponele, que tuvo una faringitis hace 2 semanas, pongamos, que tiene un sedimento con hematuria, que la creatinina no se mueve y que tiene esta púrpura tipo Scholem, ¿no? ¿Haces una biopsia? No haces una biopsia. Salvo que tenga un curso atípico. Pero en 2 semanitas estas personas están haciendo su vida. ¿Se entiende? A este no lo haces biopsia. Pero a gente que tiene esto, sí. Porque ya ahí el tratamiento es otra cosa. También hay que hacer fino. Esta imagen también la puede dar una insuficiencia cardíaca, una neumonía. Entonces vos tenés que también estar seguro de que tenés un patrón compatible con la tomografía, te ayuda. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo les he mandado hoy un documento Word con los 6 casos clínicos, no sé si les llegaron. No, bueno. Los 6 casos clínicos que les van a llegar, seguramente les van a llegar hoy, esta mañana, a la tarde, más tardar. Son 2, ya se los comenté, o 3 ya se los di en las clases anteriores. La idea es con los casos clínicos, estos 6 casos clínicos, ustedes puedan integrar todo lo que han visto durante la semana y la semana que viene. O sea, son casos para que estudiándolos integren y articulen toda esta mezcolanza de conceptos, porque por un lado ácido base, por un lado infecciones, por otro lado glomerulonefritis, injuria renal, todas esas cosas mezcladas en estos casos están articuladas. Pasamos una mirada rápida a los casos sin leerlos, simplemente para que los vayan viendo. Estos son los que les va a llegar, les va a llegar en Word. El caso 1 ya se los comenté la clase pasada, ¿no? El caso 2 les agregué esto. El caso 2 les agregué esto para que apliquen la clase de trastornos ácido-base. O sea, tienen que interpretar esto. Les digo porque esto les va a llegar en el parcial. En el examen parcial les va a llegar esto, ¿no? Van a tener que interpretar esto. O sea que, para que no se encuentren con un protocolo. Entonces, acá les puse un protocolo porque este es un caso típico de examen.
Entonces, fíjense en el análisis del protocolo de ácido base. En el 3 también. Bueno, y el 4 son 6 casos. Y el sexto, que no es un mini caso, sino es un caso clínico más complejo, para que articulen todavía más todo lo que han visto a lo largo del módulo. Así que bueno, los 6 casos los tienen ya entonces esta tarde o esta mañana, y los discutimos el viernes que viene. El viernes que viene se discuten los 6 casos. Traten de traerlos preparados para que no quede un monólogo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Sí. Perdón, sí. En este caso, la impresión de la piel fuera de los ojos, ¿llega más un síndrome nefrótico que nefrítico? Sí, sí. Pero estos casitos, sí, al principio son sencillitos, ¿ven? Y después van apareciendo cositas con trampitas. Ojo, ojo. Hay trampitas ahí, Hay trampitas. Los entreno porque después, el choice, no, pero lean ese parrafito, que ahí hay algo que no encaja, Bueno. Sí, pero